bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Agradezco a Dios porque cada día And I thank God because every day puedo ver I can see que de una manera u otra el poder del Espíritu Santo está obrando en corazones. that one way or another, God is, the power of God is operating in the hearts. Y eso es porque nosotros And that is because we permitimos que Él opere en nosotros. allow Him to operate in us. A como nosotros cedemos, How we yield, Él obra en nosotros. He operates in us or He flows in us. Todos queremos lo mejor, We all want what is best, pero a veces no sabemos cómo obtenerlo. but sometimes we don't know how to obtain it. Queremos usar métodos que no corresponden a la dimensión espiritual. And we want to use methods that do not correspond to the spiritual Y dimension. nos frustramos. And we get frustrated. Y vivimos vidas que pues no concuerdan con lo que creemos de la palabra de Dios. And we live lives that are not in agreement with what we believe in the Word of God. Y es muy necesario And it is necessary que tú te des cuenta for you to realize de lo que la palabra de Dios dice of what the Word of God says. o entiendas lo que la palabra de Dios dice. Or you can understand what the Word of God says. Tú puedes creer en la palabra de Dios, You can believe in the Word of God, pero no entiendes la palabra de Dios. but you don't understand the Word of God. Y cuando no se entiende la palabra de Dios, And when you don't understand the Word of God, anulas lo que crees. you cancel what you believe. ¿Entendió? You understand? Son dos cosas bien importantes. Those are two very important things. Así como se cree con el corazón, Just like how you believe with the heart, tienes que entender con el you corazón. need to understand with the heart. No se te Amen. olvide, Don't forget that. porque el entendimiento siempre lo hemos usado en el ámbito físico. Because we have used understanding in the physical realm. ¿Sí me explico? Did I explain myself? Pero hemos poquito aprendido a entenderlo en el ámbito espiritual. But we have been able to comprehend it a little bit in the spiritual realm. Amén. Póngase contento. Get happy. Dice la escritura ahí en Juan Scripture says in John 1, versículo 12. 1:12. ¿Estás conmigo? Are you there with me? Mas a todos los que le recibieron, But to all who have received, mas a todos los que le recibieron. but who all have received him, Fíjate, es un acto de fe. it is an act of faith. ¿Sí? Tú actuaste cuando tú oíste el llamado de Jesús, del Espíritu Santo, cuando oíste que Jesús salva. You acted when you heard that Jesus saved. Tú diste un saves. paso de fe y el Espíritu Santo inmediatamente puso en ti una dotación de fe. You took a step of faith, and immediately the Holy Spirit put a portion of faith in you. Porque no puede venir la fe más que por el oír la palabra. Because faith only comes by hearing the word. Amén. Amen. Y tú necesitas siempre fe. And you always need En faith. el reino espiritual, en el reino de nuestro Dios, en el reino al cual pertenecemos, necesitas fe. In the spiritual realm, in the spirit, in the realm of God, you need faith. ¿Sí? Lamentablemente nos hemos enfocado mucho en utilizar la fe por aquello que tú quieres. Unfortunately, we have focused on what you want and use that faith towards that. Y la fe es para lo que Dios quiere. And faith is towards what God wants. Por fe, By tú faith, creíste en Jesús. you believed in Jesus. Estás creyendo en la palabra. You are believing in the word. De la misma manera, por fe tienes que entender la palabra. And in the same way, you need to believe the word. Una vez más, Once again, la fe es para lo que Dios quiere, faith is for what he wants, no para lo que tú quieres. not for what you want. Aleluya. Hay un orden que tiene que acomodarse. There's an order that needs to be put in place. Amén. Aleluya. Mas a todos los que le recibieron, Pero a es- los que creen en su nombre, But as many as received him, to them, a los que creen en su nombre, those who believe in his name, esto es exclusivo. this is exclusive.
es para los que creen en su nombre. This is only for those who believe O in His name, prácticamente a los que creen en la autoridad de Él nada más. or practically those who believe in His authority. Y ese es el punto que quiero tratar este día. And that is the point that I want to Si deal tú with crees today. en la autoridad de Dios, If you believe in the authority of God, tú debes de vivir la autoridad de Dios. you need to live His authority. Tienes que creer en la autoridad de Dios. You need to believe in that authority of Y God. tienes que entender que la autoridad de Dios no es negociable. And you need to understand that it's not negotiable. Si Él dice que tú eres preciosa, precioso, eso eres. If He says that you're beautiful, Es then la that's what autoridad de you Él. are. That's His authority. Si Dios dice que eres precioso, ¿qué tiene que te digan que tienes cara de chango aquí en la tierra? If He says that you're beautiful, then what does it matter to you if somebody tells you that you have a monkey face? No importa. Doesn't matter. Lo que importa es lo que Dios dice. What matters is what He says. Es un ejemplo nada más That's just an example, para que se puedan reír. so that you can laugh. Aleluya. ¿Entiende? You understand? De esa manera Dios nos dice a nosotros That way God tells us que su palabra es espíritu. that His word is spirit. A los que creen en su nombre, Those who believe in His name. les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them a right to become children of God. ¿Somos qué? We are what? Les dio potestad He gave them the power de ser hechos hijos to become children de Dios. of God. Aleluya. Hallelujah. Ahora, te dio a ti, igual que a mí, la misma potestad. And He gave the same power to you than to me. ¿Sí me explico? Did I explain myself? No hay diferencia. There's no difference. Tienes la misma You have the same one, provisión the same provision de autoridad. of authority, Amén. De ser hecho hijo de Dios. of having been made a child of God. Ahora, ¿dónde está esa autoridad? So now where is that authority? En el espíritu, In the spirit, en el hombre interior. in the inner man. Diga autoridad. Say authority. ¿Crees en que tienes la autoridad? Do you believe that you have the authority? Ahora tienes que entender esa autoridad. Now you need to understand that authority. No es negociable. It's not negotiable. Diga, no es negociable. It is not negotiable. Si Dios Say dice it. que tienes autoridad, tienes autoridad. If God says that you have authority, then you have authority. Sí, te dicen cualquier cosa negativa o mala, And somebody might tell you something negative or bad. tú tienes que actuar You need to act con la autoridad que tú tienes. with the authority that you have. No porque siento, Not because I feel. Dios me la dio. God gave it to me. Ahora, ¿tendrá power esa autoridad? Does that power have authority? Or does that Hallelujah. authority have power? ¿Estás viendo Do you see lo poderoso que eres? how powerful ¿No you are? ayunaste? You did not fast. ¿No hiciste vigilia? You didn't do a vigil. Fue provisión. It was just provision. ¿Sabes qué es autoridad de Dios? Do you know what the authority of God is? La presencia de Dios, ¿no? The presence of the Lord. ¿Lo ves? Do you see it? Diga, tengo poder. Say, I have power. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the right to become children of God. Y dice continuación el versículo, punto y aparte, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, Who were born not of blood, nor the will of the flesh, ni de voluntad de varón, nor of the will of man, sino de Dios. but of God. Voluntad de Dios. Was the will of God. ¿Ves que la autoridad y el poder que tú tienes es por la voluntad de Dios? Do you see that the power and ability comes from Pero God, eso opera aquí en el espíritu. but it operates in your spirit? Viene una tristeza. Sadness may come. ¿A quién no le llegan tristezas? Who doesn't have sadness come ¿Sí? to them? ¿Y qué hacemos? And what do? El Señor me habló a mi espíritu y me dijo, The Lord spoke to my spirit and told me, no medites en las cosas de la carne, don't meditate on the things of the flesh, medita en las cosas del espíritu. but meditate on the things of the spirit. Y dije a medianoche, santo, And I said in the middle of the night, holy, santo, holy, porque meditamos y meditamos en cosas de la carne. because we meditate and meditate on things of the flesh. Sí, tienes que meditar en las cosas del espíritu, You need to meditate on things of the spirit, porque es el diario vivir de because nosotros. that's our daily living. Yo creo por una iglesia poderosa, I believe for a powerful church, porque Dios es
Dios poderoso. because God is a powerful God. Y Él dijo, And he said, yo voy a edificar mi I iglesia. will edify my church. Amen. Yo I voy a edificar mi Will iglesia. edify my church. Tú eres templo de Él. And you are his temple. ¿Sí? ¿Me explico? Did I explain myself? Nosotros no estamos para competir entre nosotros. We are not to compete with one another ¿Sí me explico? O buscar al superhombre. or to search for that superman. No. Nosotros somos We are en Él in him, igual, the same. todos. All of us. Pero no puedes irte y toda la semana se presenta una circunstancia y ahí andas pensando en el problema, en la circunstancia fea. But you cannot go home and then something ugly comes up and begin to think about that. Ahora te pregunto, ¿y dónde quedó el poder? And now I ask you, where is the power? Come on. Hello. Hola. Está colgado en un cuadro ahí bien bonito, ¿no? Ay, Is tengo it hung poder up de Dios. in a picture frame? Sí. Very pretty there, hanging. Hay padres de familia que han pagado fortunas porque sus hijos sean profesionistas. There's parents that have paid fortunes so that their children can become or have a title. Sí. Ellos querían que sus hijos fueran su hijo fuera ingeniero, por They- decirlo. For example, they wanted for them to be an engineer. Y obligó al hijo a estudiar y terminó su carrera y tiene el título. And they obligated the child, and now they have that degree. Y va y cuelga el título en la sala de su casa y le dice, papá, aquí está lo que tú querías. And now they go and hang that degree on the wall, and they said, Dad, here is what you wanted. ¿Ya estás satisfecho? Are you Sí. satisfied now? Yes. Ok. Pues yo quiero ser pintor. Well, I want to be a painter. Qué tristeza todo lo que invirtió el Señor. What a sadness, everything that the man invested. ¿Entendió? You understand? ¿Entendió? You understand? ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque muchas veces nosotros queremos Because many times we want lo que nosotros queremos, what we want, no lo que Dios quiere. not what he wants, what God Y wants como for Él us. nos fabricó, nos hizo a nosotros. And since he created us, Sí. Él sabe cómo funcionamos. he knows how we function. Él sabe cómo operamos. He knows how we operate. Y es imposible en este mundo vivir sin poder. And in this world, it is impossible to live without power. Tienes que ejercer el poder. You have to exercise that Usa power. el poder. Use that power. Sí, porque cuando tú estás dispuesto a usar el poder de Dios y decir, no, yo voy a usar el poder de Dios, Because when you are used to using that power of God and you say, I'm going to use that power, las cosas van a cambiar. things change. Las cosas van a cambiar. Things have to change. Muchas veces vamos con Dios y andamos rogándole, Señor, ¿por qué las cosas no cambian? Many times we go to the Lord and we ask him, God, why don't things change? ¿Cómo van a cambiar? How are they going to change? Si te dio poder y no lo usas, If he gave you the power and you don't use it, en ese caso, ¿para qué te lo dio? well, then what did he give it to you for then? Aleluya. Come on. ¿Entendió? You understand? ¿Estás contento? Are you happy? Di, tengo poder. Say, I have power. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. He gave them the power to be made children of God. ¿Hijos de quién? Children of who? Hijos de Dios. Children of God. Eso quiere decir que eres de un linaje. So that means that you are from a lineage. ¿Sí entiende? You understand? Ese linaje es un reino. And that lineage is from a kingdom. Y ese reino es una realidad actualmente. And that kingdom is a reality currently. Diga, es una realidad. Say, it is a reality. Entonces tú no puedes vivir fuera de esa realidad. So you cannot live outside of that reality. Todo aquel que se dice cristiano All those who call themselves tiene que Christians, permanecer en ese reino. they need to remain in that kingdom. ¿Sí? ¿Por qué? Why? Porque fuiste trasladado por Dios a ese reino. Because you were translated by God to that kingdom. Pero fíjate que nacimos de Dios. But notice that we were born from God. ¿Sí? No nacimos We were not born de la carne from the flesh, en las cosas in the espirituales. spiritual things. En las cosas físicas naciste en la carne. In physical things, you were born from the Todos flesh. tenemos papá y mamá. We Algunos all- ya pasaron a mejor vida, decimos. And we all have parents, and some of them already are in heaven. Pero los que hemos nacido del Espíritu But those of us who have been born from the Spirit, somos Espíritu. we are spirit.
y pertenecemos a un reino espiritual and we belong to a spiritual kingdom. y tienes que ejercer el poder And you need to exercise the power en el reino in espiritual the spiritual realm, para que en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, so that in the authority and the power of the name of Jesus, tú comienzas a disfrutar una vida totalmente diferente. you are able to enjoy a totally different life. Es imposible It is impossible si tú quieres vivir la vida a la manera tuya. if you want to live the life your way. Fíjate bien lo que viene escrito en Juan 4:24. Look what it says on John 4:24. Dios es espíritu. God is spirit. ¿Lo ves? You see it? Dios es God is espíritu. spirit. ¿Sí dice así? Does it say like that? Ahora, si tú naciste de Dios, ¿tú No, qué eres? If you are born from God, what are you? Espíritu. Spirit. Tienes que convencerte de que hay un espíritu constante en tu vida. You need to convince yourself that Somos espíritu. you are a spirit. La vida del reino es en el espíritu. The life of the kingdom is in the spirit. De ese, bueno, ¿quién crió todo? Who created everything? El espíritu. The spirit. El espíritu crió todo. The spirit created everything. Y esa es un poder creativo. That is a creative power. Y tú naciste ahora de ese poder. And you were now born from that De ese power, espíritu. from that spirit. ¿Qué hay en tu espíritu? What is there in your spirit? Poder creativo. Creative power. Amen. No puedes crear alegría en momentos de que está la amargura. Santo. Say it again. Dilo otra vez. No puedes crear You cannot create alegría en medio de la amargura. gladness in the middle of bitterness. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Do you know why we don't do Porque it? no creemos que nacimos de Dios. Because we don't believe that we were born from God. Tal vez aquí hay a alguien que le sirva esto. Maybe somebody here this is going to be useful to them. Si es para ti, di amén. If it's for you, say amen. Di crear. Say create. Dilo crear. Create, say it again. No va a venir un ángel y te va a decir, bueno, yo te voy a ayudar a crearlo. No, Dios te lo dio a ti. There's not going to come, an angel's not going to come and tell you, I'm going to create it for you. No, God gave it to you. Y vio Dios que todo era bueno. And God saw that everything was good. Todo lo que hizo Dios y todo lo que hizo Everything that He did fue para que tú y yo viviésemos en esta tierra. was so that you and I could live in this earth. Y dijo, And He said, vamos a hacer ahora a alguien igualito a nosotros. now we're going to create someone just like us, Al hombre. man. Hagamos, dijo Dios, He said, let us make al hombre, man conforme a nuestra imagen, according to our likeness, conforme a nuestra semejanza. according to our image. Te dio poder, He gave you power, ¿sí? right? Estamos investidos de poder. We have been invested with power. Estoy hablando de personas que hemos recibido a Jesús como And el Señor y Salvador. And I'm speaking about people who have received Jesus as our Lord and Savior. Dice la escritura ahí donde estamos leyendo en 4:24. Dios es espíritu. John 4:24, God is spirit. Y los que lo adoren deben hacerlo de modo verdadero, dice esta versión. And those who worship Him must worship Him in a truthful way. That's how it says in this version. Ahora, ¿cómo puedes adorar So now how can you de la worship manera verdadera? in a truthful way? Muchos hemos llevado la adoración a la iglesia nomás. Many of us have taken worship to church only. No, es tu vida. No, it's your life. ¿A qué padre de familia que está aquí le gusta que su hijo sufra? What parent here likes for their children to suffer? Imagínate Dios. Imagine God. Te dio potestad de ser hecho hijo de Dios. He gave you the power to be a ¿Qué es la a adoración? child of ¿Qué God. es tu adoración? What is your worship? Es agradar a Dios. Is to please God. ¿Cuándo? When? Cuando viene alguien y te insulta y dices, When somebody comes and insults you y dices, and you say, Dios te bendiga. God bless you. Santo. Holy. Ahí es donde está la adoración. That's where worship really Porque is. así lo hizo Jesús. Because that's what Jesus did. Diga qué bueno que vine
Say, it was so good that I came. Adorar a Dios se trata de hacer la voluntad de Dios. To worship the Lord is to do His will. Amen. ¿Por qué piensas mal de ti? Why do you think bad about yourself? Si Dios no piensa mal de ti, If God doesn't think bad about yourself. ahora tú eres la poderosa. No, so now you're the powerful one. Por favor. Please. Si Él es el poderoso If He's the powerful one que nos dio poder who gave us power para hablar y pensar como Él quiere que pensemos y hablemos, to speak and think how He wants us to think, ¿por qué cambio las cosas? why do we change things? Diga gloria a Dios. Say glory to God. ¿Entiende? You understand? Tienes que aprender a entender el poder de Dios. You need to understand how to apply the power of God. ¿Crees en Él? Sí, pero no lo entiendes. Do you believe Him? Yes, but you don't understand Him. Cuando lo entiendes, When you operas por fe. when you understand Him, you operate by faith. Lo haces por fe. You do it by faith. ¿Sí? En medio de cualquier circunstancia. In the middle of any circumstance, Cualquier tipo de circunstancia. any type of circumstance. Amén. Los que lo adoran deben de hacerlo de modo verdadero, Those who worship Him must worship Him in a truthful way, conforme al Espíritu. according to the Spirit. Conforme al Espíritu. According to the Spirit. ¿Tú crees que el Espíritu te va a decir, sufre, sufre, sufre? Do you think the Spirit is going to tell you, suffer, suffer, suffer? No. No. ¿Y por qué nosotros, bueno, Señor, es la cruz que tengo que cargar? No. And why do we sometimes say, oh Lord, is the cross that I have to follow? Nope. Si es tu voluntad, soportaré, Señor. Oh, if it is your will, Lord, I'm going to go through it. No. Nope. Es todo lo contrario. It's the opposite, Para que nosotros vivamos so that we can live conforme al Espíritu. according to the Spirit. ¿Es el Espíritu de vida o de muerte? Is it the spirit of life or the spirit of death? ¿Y tú crees que quiere una vida amargada o frustrada? And do you think that He wants a bitter and frustrated life? Ni amargada ni frustrada. No, He doesn't want Él a quiere que bitter, frustrated life. aprendamos a vivir. He wants us to learn how to live. Tal vez tú digas, yo ya sé todo lo que estás hablando, pastor. Maybe you might say, I already know everything that you're talking about, ¿Y por Pastor. qué se repite y se repite y se repite lo mismo? And why does the same thing repeat again and again and again? Porque no has entendido el poder de Dios. Because you haven't understood the power of God. Cuando entiendas el poder de Dios vas a decir, ¿por qué discuto con Dios? When you understand the power of God, you're going to Si Él realize quiere que and sea say, feliz, why do I Porque yo argue with God? tengo que sufrir, pues. Why do you need No. to suffer? No, you don't have to suffer. Ahí estás enfocado en la mortificación y en la tensión. And there you are, focused on worrying and tension. Sí, estamos enfocados en los problemas. We're focused on problems. Y esos son pensamientos de la carne. And those are thoughts of the flesh. Pero los pensamientos que son del Espíritu But the thoughts that are of the Spirit, son vida they are life y paz. and peace. Vida, diga vida. Say life. Ahora esa vida es del reino de Dios. So now that life is from the kingdom of God. Esa vida es la que nosotros tenemos que ejercer. And that life is the one that we need to exercise. Siempre. Always. Ahora, el Espíritu dice, It says it is the Spirit el Espíritu es el que da vida. who gives life. ¿Sí? ¿Quién da vida? Who gives life? El Espíritu. The Spirit. Todo lo que es de la carne, Everything that is from the los flesh, pensamientos de la the carne. thoughts of the flesh. Si no hay vida, ¿qué hay? If there's no life, then what is there? Muerte. Death. Por eso debes de pensar siempre That's why you always need to think en las cosas del in Espíritu. the things of the Spirit. Yo antes, honestamente, como cristiano, pensaba que no era posible. Me as a Christian, before I would think that that was not possible. Sinceramente, lo confieso. Sincerely, I confess it. Pero ¿sabes cuál era mi problema? But you know what my problem was? Que sí creía en Dios, That I believed in God. creía en su I palabra, believed His word, pero no entendía la but palabra. I did not understand the word. Ese era mi problema. And that was my problem. ¿Por qué? Why? A todos nos pasa lo mismo. And it happens to everyone. Cuando no entiendes que Dios es soberano, When you don't understand or comprehend that no God se is sovereign, negocia con Él. you don't negotiate Tu with Him. problema no es evidencia para que Dios cambie la manera de pensar. Your problem is not evidence for Him to change His word. ¿Sí? ¿Entendiste? You understand? Aleluya. Las circunstancias que tú estás viviendo tampoco. The circumstances that you're going through don't either. Dios es el mismo de ayer, God is the same yesterday,
O sea, no va a ser un paréntesis por ti. He's not going to make a parenthesis only for you. Qué hermoso es saber eso. How beautiful is to know that. Tenemos alguien que es fiel. That we have somebody who is faithful. Aleluya. Hallelujah. La carne para nada The flesh profits aprovecha. Nothing. Los pensamientos de la carne, ¿para qué aprovechan? What do the thoughts of the flesh are profitable Para for? arrastrarte. To drag you. Sí, los deseos de la carne te arrastran a problemas. The desires of the flesh, they drag you into problems, Sí, right? por eso la gente peca. That's why people sin, Porque empiezan pensando cosas del deseo de la carne. because they begin to think on things of the desires of the flesh. ¿Entendió? You understand? A mí me toca personas que me dicen, pastor, ayúdame a orar. I've spoken to people that they tell me, help me pray, Y Pastor. le digo, ¿cuál es tu problema? And I ask them, what is your problem? Ya que me comparten su necesidad, And once they share their need, le digo, ¿quieres que se pode el problema o que se arranque de raíz? I ask them, do you want for the problem to be cut off or cut off from the root? Todos queremos que se acabe de raíz, We all want for it to be cut off from the root, pero seguimos pensando en la carne. but we continue thinking in the flesh. Y vuelve a nacer la plantita. And then the plant begins to grow again. Pastor, estoy otra vez igual. Oh, Pastor, it's the same thing Vamos a again. podar otra vez. Well, let's cut it again. ¿Cuándo se acaba? When does it end? Hasta que tú dices, Until you tengo que I have to entender understand que si yo cambio mi manera de pensar that if I change my way of y thinking pienso conforme al Espíritu, and I think according to the Spirit, ya no hay hierba mala. there's no more bad Easy. Easy. shrubs or bad. Estás hablando de Bad los mismos weeds. problemas, hablando de los mismos problemas. Haz de cuenta mi suegra arreglando las matitas así. You're speaking the same problem, the same problem. It's just like my mother-in-law. She's just watering the little plant, the little weed. Y cuando no hayamos solución decimos, no, pues es que es el diablo. And then when we don't find a solution, then we say, oh, it's the devil. Alguien tiene que pagar el pato. Somebody has to pay for it. No, no es el diablo, eres tú. No, it's not the devil, but it's you. ¿Por qué? Why? Ahora, no quiero negar que sí existe la influencia espiritual. And ¿ok? I don't want to deny that it does exist, that spiritual dimension, Pero yo demonic. tengo el poder sobre de él. But I have the power over him. Tú tienes poder sobre el diablo. You have the power over the devil. ¿Por qué? Why? O dio potestad. He gave us power, Y ese poder and that power tiene poder sobre el diablo. has power over the devil, Tiene poder sobre todos los demonios. has power over all demons, Tiene poder has power sobre todas las cosas que no pertenecen al reino de Dios. over all the things that do not belong to the kingdom of God. Soy miembro del reino de Dios. I'm a member of a kingdom of God, Tengo todos los beneficios del reino de then I Dios. have all the benefits from the kingdom of God. No te pido que los quites del mundo, le dijo Jesús al Padre, Jesus said to the Father, I don't ask you to remove them from the world, sino que los guardes del mundo. but to keep them from the world. ¿Y cómo crees que me los guarda? And how do you think that he keeps us? Con el poder. With the power. Con el poder. With the power. Y estas señales seguirán And these signs shall follow a los que creen, those who believe, no al que dice que cree. not those who say they Si tú believe. crees, If you believe, tienes la responsabilidad de creer you have the responsibility of para que believing puedas vivir una vida poderosa. so that you can live a powerful life. Vino a mi espíritu It came to my spirit. esto que estoy hablando porque es el diario vivir. Tenemos This- que aprender a vivir felices todos los días. This which I'm speaking because Ya, we need to ya basta. enjoy life every single day of our lives. ¿De qué te sirve profundidad de revelaciones? Y ahí está. It's enough already. How useful it is, the depth or the profoundness of the Word of God, and you're dealing with something. Amén, amén. Ahora, So now, la característica de una semilla. a characteristic of a seed. ¿Sí? No te dicen, esta semilla es rabanito y melón. They don't tell you this seed is radishes and a melon. Qué mal ejemplo, pero pues, entendiste. It's such a bad example, but you understood. ¿Sí entiendes? You understand? No hay una semilla que digan, esta te va a producir
Dos cosas. There's no seed that it can produce two things, Nada más una. just one. ¿Entiende? You understand? Bueno, si usted nació de Dios If you were born from God, y yo también, and me too, nomás vamos a producir una cosa. we are only going to produce one thing. ¿Eh? Se percibe el amor, ¿no? You perceive love, right? La paz, ¿verdad? Peace, right? La libertad, ¿verdad? Freedom, right? Porque nacimos de Dios. Because we were born from God. Es una sola cosa. It is only one thing. ¿Entiende? You understand? Ahora, estamos leyendo en Juan 6:63. Are we reading John 6:63? Son espíritu las palabras y son vida. The words are spirit and they are life. ¿Sí son? ¿Sí dice así? Does it say like that? Te voy a leer una versión I'm going to read you a version, que no sé cómo se pronuncia, TLA. traducción en lenguaje actual. Ándale. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. The one who gives eternal life is the Spirit of God. El que da vida eterna The one who gives eternal life es el Espíritu de is Dios. the Spirit of God. Ponte para acá. Look over here. Tú ya tienes vida en Cristo. Do you have life in Christ? Quiere decir que tienes vida del Espíritu. So that means that you have the Estás life of hablando the de la Spirit. persona del Espíritu Santo. And you're talking about the person of the Holy Spirit. Al grado que tú eres templo del Espíritu Santo. To the degree that you are temple of the Holy Spirit. Él vive en nosotros. And He lives in us, Siempre. always. Amén. Ok. Si Él vive ya dentro de ti, If He already lives on the inside of you, ¿tú crees que entró temporalmente o qué? do you think He entered there temporarily? Entró por la eternidad. No, He entered there for eternity. Pero ¿en dónde es esa eternidad? But where is that eternity at? En el Espíritu. In your spirit. La carne un día The se va a flesh. quedar estacionada aquí. One day is going to stay here parked, Pero nosotros, el hombre interior, no. but not the inner man. ¿Entendió? You understand? Entonces, si vas a vivir una eternidad, So if you're going to live in eternity, pues vívela feliz. we'll live it happily. El que da vida eterna es el Espíritu de Dios. The one who gives eternal life is the Spirit of God. Ninguna persona puede dar esa vida. No person can give that life. Las palabras que les he dicho The words that I have told you vienen del Espíritu que da esa vida. come from the Spirit that gives that life. Vienen de ese Espíritu que da esa vida. They come from that Spirit that gives that life. Las palabras vienen de ese Espíritu que nos dio vida. The words come from that Spirit that gave us life. En otra versión, In another version, palabra de Dios para todos. el Espíritu es el que da vida. The Spirit is the one that gives life, El cuerpo no tiene nada que ver con eso. and the body has nothing to do with that. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu, The words that I have given you, they come from the Spirit. por lo tanto dan vida. Therefore, they give life. Las palabras que dan, What Vida. do words give? They give life. las palabras que dan, What do Vida. words give? They give life. ok. ¿Vamos bien? Are we good? Gloria a Dios. Glory to God. Ahora, Now, para asentar lo que estamos hablando, ahí en Primera de Pedro, 1 Peter, capítulo 1, versículo 23, porque es muy importante. 1 Peter 1:23. Dos cosas. Because two things Creer are very, very important: to Y believe entender lo que Dios dice. and to understand what God says. Yo conozco muchos cristianos que están padeciendo y están sufriendo, que creen en Dios, creen en la palabra, pero no la entienden. I know of so many Christians that they are struggling. They know the word, but they don't understand it. ¿Sí entiendes? You understand? Que si no entiendes, That if you don't understand, no vas a poder vivir la palabra. you're not going to live the word. Tienes que entender la palabra. You need to understand the word. Cada vez te tienes que preguntar, ¿quién dice? Dios. Ah, si Dios dice, ya está hecho. Every time you need to ask yourself, who said it? God. Entendiste. Okay, well, he said it, that's it. You understood that. Si no le das chance al sentimiento que es de la carne. If not, then you give a place to the flesh, which Y es que belongs si me siento así, to the flesh. ¿qué hago para no sentirme así? And what do I do to not feel like that? Usa las palabras que dan vida. Use the words that give life.
Amén. Amen. Usar las palabras que dan vida. Use the words that, ¿Estás ahí conmigo en Give life. Primera de Pedro? are you there with me in 1 Capítulo Peter? 1, Chapter 1, versículo 23. verse 23. Diga gloria a Dios. Say glory to God. Aleluya. Hallelujah. Dice la escritura, Scripture says, siendo renacidos, having been born again, siendo renacidos. having been born again. Amén. Amen. Estamos hablando We are speaking del hombre interior, of the inner man, que nacimos, that we were born ¿sí?, de Dios, from God, por Dios, by God, por gracia, by grace, plan de Él. His plan. Amén. Amen. Cuando te fabricó a ti y a mí, When He created you and I, ¿sí? Haz de cuenta que puso el diario de tu vida bajo tu brazo ahí. it was like He put the diary of your life under your arm. ¿Entendiste? You understand? Cuando nos crió antes de la creación del mundo, When He created us before the foundation of the world, hizo el diario tuyo y lo puso aquí abajo. He created that diary Y dijo, for you and put it yo under te your estoy arm. creando para que vivas ese diario. And He said, I'm creating you so that you live that diary. ¿Por qué lo cambias, pues? Why do you change it? Hallelujah. Hermano, ¿y a cuál es el diario? Brethren, what is that Aquí diary? está el diario. Here it is. Ha, 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 ha. Aquí está el diario. Here it is. Si no entiendes que tú y yo estamos creados por Él If you don't understand that we were created by Him y para Él, and for Him, entonces no entiendes el propósito then you don't understand the purpose de Dios. of God. Cuando tú ya dices, wow, ya entendí, ¿para qué le busco? When you say, wow, I understand now, then why are you looking for something else? Tengo que ir a la iglesia feliz, I need to go to church happy porque Dios quiere que yo me congregue. because God wants me to congregate. Tengo que amar I a need mis to hermanos, love my brethren. porque Él dijo que nos amáramos los Because- unos a los otros. He said to love one another. Pero este hermano es un desgraciado. Oh, but this brother, he's a mean one. No, Dios no tiene hijos desgraciados. No, God doesn't have mean children. Tú lo ves desgraciado. You see him Y tú tienes mean, que verlo como Dios lo ve. and you need to see him how God sees him. ¿Sí? ¿Entendió? Las You understand? consecuencias no van a ser tuyas. Consequences are Van a ser del que tú le dices que es desgraciado. not going to be yours, but they're going to be of that one who you call that he's mean. ¿Entendió? You Porque understand? Él no quiere aceptar, entender la Because- voluntad de Dios. He doesn't want to understand and comprehend the will of God. Él sigue otra agenda, He- otro diario. Is after another agenda, another diary. ¿Está muy complicado? Is that complicated? No. No. Pero no queremos usar otro diario. So we don't want to use another diary. Yo tengo pensamientos de bien y no I- de mal, dice. I have thoughts of good and not of bad of you. A mí cuando me hablan personas para hablarme mal de cualquiera de ustedes, les digo, deja hablarle al hermano que esté presente. When somebody calls me to talk trash about one of you, then I tell them, hold on, let me call the brother so that he's present. Nunca vienen. They never come. ¿Quieren cambiar el diario? They want to change the diary. Come on. Arrepiéntete, pecador. Repent, you sinner. Tienes que cambiar tu manera de pensar. You need to change your way of thinking. Y tienes que empezar a decir, yo pienso como Dios quiere que piense. And you need to say, I now think how God wants me to think. A mí me apasiona la palabra de Dios. I'm passionate about the Word of God. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Having been born again, not from a corruptible seed. ¿Sabes qué es una simiente corruptible? Do you know what a corruptible seed is? Una simiente corruptible. A corruptible seed. ¿Sabes qué es una simiente corruptible? Do you know what a corrupted seed is?
No, esa es la incorruptible. Estoy hablando, una semilla corruptible es la que cambia. A corruptible seed is the one that changes. La incorruptible se mantiene. The Ahora, incorruptible one maintains itself. ¿cómo puede cambiar una semilla? So now how can a seed change? Se muere. It dies. Tenía vida, It had pero life, se secó. ¿A alguien le ha tocado sembrar algo que dices, ay, es que estaba, But it se secó got la dry. semilla y nunca creció? Has this happened to anyone that the seed died and it didn't produce anything? Esa es la semilla corruptible. That is the corruptible seed. Por eso encuentras a muchos hermanos bien carnales, deber de ser espirituales. That's why you see so many carnal Christians Nunca instead of hubo being vida spiritual. There espiritual. was never spirit life in them. Andan en la They carne. are in the flesh. Pero But- si leemos lo que Dios dice en la palabra, If we read what it says on the word, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, having been born again, not of a corruptible seed, but incorruptible, por la palabra de Dios que vive. through the word of God, which lives. La palabra de Dios que ¿qué? The word of God, which what? O sea, hay vida en la palabra. So there's life in the word. Yo me emociono porque ahora entiendo que la palabra, para que haga efecto, tiene que hablarse. I get excited because in order to live the word, you need to speak it. Para que haga efecto, tiene que hablarse. In order to make an effect, you need to speak Si that yo sé word. la palabra, pues no tuvo efecto. If I just go like that, then it doesn't have any effect. Tiene que haber confesión de la palabra. There has to be a confession of the word. Hay, ¿sabes cuántos miles de cristianos? Miles y miles. Do you know that thousands of Christians, Están peleados con la confesión de la palabra. they have a Ay, fight esos with que the confession decretan of the y word. esos que decretan. Those who decree this and Esos that, que confiesan. those who confess this. Semilla corruptible. It is a corrupted seed. Si la palabra es viva, If the word is alive, ¿sí? Tiene que haber efecto. then it has to make an Porque effect. la palabra lleva la vida. Ahora, ¿qué tipo de vida lleva la palabra? What type of life does the word carry? La vida de poder. The life of power, or what type of life? Si tú comienzas a decir, If you mi begin hijo to es say, sano, my son is healthy, mi is matrimonio healed, está bien, my marriage is fine, it's excelling. estás hablando la palabra que es You are speaking the word that is viva. living, Y it's la alive. palabra viva, And ¿qué hace? The living word, what does it do? Hace la eficacia divina. It has a divine efficiency. ¿Entiende? You understand? Tú tienes que cambiar las circunstancias que no te gustan. You need to change the circumstances that you don't like. ¿Por qué? Come on. Why? Porque puedes hacerlo. Because you can do it. No me gusta esta atmósfera que estoy viviendo. I don't like this atmosphere that I'm living. Háblala. Speak it. Habla una atmósfera preciosa, Speak divina. a divine and precious atmosphere. ¿Sí entendió? You understand? Mira, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Vive y permanece. Lives and abides. Siempre está ahí. It's always there. Para siempre. Forever. Para siempre. Forever. Tú comienzas a creer You begin to believe y a entender que son palabras que tienen vida. and understand that they are words that have life. Son palabras que tienen They vida. are words that have life. Amén. Amen. Ay, Señor. Esta vida This life que Dios nos dio that God gave us en la semilla in the seed de Dios en nosotros, of God in us, porque nacimos de esa simiente. ¿qué no? because we were born from that seed, right? Anoté una de las características de esa semilla, I wrote down a characteristic of that seed, o es el ADN de la semilla. or it is the DNA of that seed.
Tiene gracia divina. has divine grace. Por gracia somos salvos, ¿sí o no? We have been saved by grace, right? O sea, hay gracia. So there's grace, ¿Qué quiere decir? Hay favor. which means that there's favor. En esa semilla And that seed, hay tolerancia de Dios total para que tú hagas lo que Él dice. there's a total tolerance of God for you to do what he says. ¿Sí? Esa es la gracia. That is the grace. ¿Entendió? You understand? Dentro de la semilla en la que tú y yo nacimos hay gracia. Within the seed that you and I have, there's grace. Tiene vida divina. It has divine life. Diga vida divina. Say divine life. Esa característica está en la semilla. That characteristic is in the seed. Dios es divino God is divine, y tú naciste de Él. and you were born from him. ¿Lo entiendes? You understand? Somos muy poderosos. We are very powerful. Es eficaz. It is effective. Su palabra es viva y eficaz. His word is living and effective. ¿Qué es eficaz? What is Bueno, effective? para que entiendas qué es eficaz, primero dime, ¿qué no es eficaz? So that we can understand what effective ¿Eh? is, tell me what is not effective. ¿Alguien me puede ayudar? Can somebody help me? ¿Qué no es eficaz? What something that is not Algo que no effective, funciona. something that doesn't function. Quiere decir que esto funciona. So this means that this does work well, Amén. right? Es eficaz por naturaleza. It's effective by nature. ¿Sí entendió? You understand? Somos una semilla que no se pudrió. We are a seed that did not. Hay eficacia bad. hay eficacia por naturaleza. There's effectiveness by nature. Soy eficaz por naturaleza. I'm effective by nature. ¿Por qué? Why? Porque nací de Dios, nomás por eso. Because I was born from God. That's it. Just because. Y of lleva that. esa eficacia a todo lo que toques va a prosperar. And take that efficiency to everything that you touch is going to prosper. De preferencia, tiéntate la cabeza cuando andes pensando en las cosas de la carne. And preferably touch your head when you are Tash, thinking on tash, things of the tash. flesh. Y hey, piensa en las cosas del Espíritu. And say, hey, 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 think on the things of the Spirit. Sí, diga, soy eficaz. Say, I'm effective. Tu naturaleza es ser eficaz. Your nature is to be effective. Hallelujah. Es la ciudadanía del cielo. It is the citizenship of heaven. Vamos a ver un ejemplo en lo natural. Let's see an example in the natural. ¿Cuántas gentes vienen buscando el sueño americano? How many people come searching for the Por American dream por vivir de una manera so that they could live mucho mejor como viven en sus países. in a way better life that how they live back in their own countries? Ok. ¿Es malo desear vivir bien? Is it bad to desire to No. live well? No. No. ¿Verdad que no? No. Ok. ¿Por qué nosotros, si somos de un reino, Why we, if we belong to a kingdom, ya somos miembros We- activos de ese reino? are already active members of that kingdom? No usamos la eficacia de We ese don't reino. use the efficiency of that kingdom. Ha ha ha. ¿Entiendes? You understand? ¿Por qué eres eficaz? Why are you Porque effective? está en ti. Because he's in you. Es como decir, ¿por qué una mujer que es fértil puede tener niños? It's like saying, why does a fertile woman can have children? Porque es fértil. Because she's fertile. Tú por naturaleza You, by nature, eres eficaz. are effective, efficient. Estás facultado por Dios para creer todo con el corazón. You have the faculty from God to believe everything. Estás facultado por Dios para entender con el corazón. You have the faculty of God to believe with the heart, ¿Sí? or the ability. Tú eres santo por naturaleza. You are holy by nature. Diga, soy santo. Say, I'm holy. Nomás no te vas a prender una veladora. Just don't turn on a candle for yourself. Eres santo porque Dios te establece santo. You are holy because he says or he established you as holy. Amén. Amen. Tienes un tipo de fe, You have a type of faith, una naturaleza de a fe nature of faith que es divina. that it is divine. Amen. No es una fe. Ahorita
millones de personas tienen fe. Right now, millions of people have faith. Es más, ¿por qué crees que las personas que practican religiones Even people who practice religions, different types of religions, oran, they pray. practican la oración? They practice prayer. ¿Por qué crees? Why do you think that Porque tienen un happens? tipo de fe, Because they have a type of faith, pero no fe que nace de Dios, but it is not a faith that is born from God. fe que nace de Buda, It is a faith that was born in Buddha. o fe de una persona que ya murió y no tiene vida. Or a person that already died and doesn't have any life. Pero Jesús sí vive. But Jesus does live. Amén. Amen. Todas las organizaciones que creen, All sí, organizations that believe, ¿sí? Tienen un tipo de fe que no es la fe regia, la fe de Dios. they have a type of faith that is not the real one, the type of faith of God. La fe de Dios The faith of God nace de la palabra. is born from the word. Quiere decir que es una fe con energía, con power. So that means that it has a faith with energy and power. Amén. Amen. Todo eso está en la semilla. All that is in the seed. Tienes You have en ti in you a la persona del Espíritu the Santo. person of the Holy Spirit. En la semilla donde tú naces, tú eres templo. In the seed in which you were born, you are the temple. Habita la persona del Espíritu Santo. And the person of the Holy Spirit abides there. A donde vive el Espíritu Santo, Where the Holy Spirit lives or abides, habita la palabra. the word abides. Ahí habita. That's where it Ahí está la abides. palabra. The word is in there. ¿En dónde? Where? En tu espíritu. In your spirit. Las palabras que yo hablo son espíritu. The words that I speak, they are spirit. Esas palabras tienen, su naturaleza es el poder. The nature of those words is power. Tienen unción. They have anointing. Haha. Tienen unción. They have anointing. Son naturalmente unción. They're naturally anointed. Tienen la autoridad divina. They have a divine authority. Tienen un tipo de confianza divina. They have a type of divine trust or confidence. ¿Tú crees que Dios dude? Do you think Ay, God me equivoqué. doubts? Oh, I made a mistake. No, Él es perfecto. No, He is perfect. Él es santo. He is holy. Sí, tú tienes esa perfección. And you have that perfection. Mira, no es lo mismo It's not the same thing orar por provisión financiera to pray for financial provision desde la perspectiva from pobre from a poor perspective a orar desde la perspectiva than to pray from a perspective que ya tú eres rico. that you are now No es lo rich. mismo It's not the same thing porque estás negando a Dios. because you're denying the Lord. Come on. Otra vez porque se fueron muy silenciosos. I'll say it again because there was so much silence. Somos lo que Dios dice que somos. We are what God says that He Somos says sus that who hijos. we are. We are His Somos children. coherederos de Dios. We are co-heirs with Christ. ¿Sí? Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos ricos. Jesus became poor so that we could become rich. Entonces, ¿por qué oro como pobre? So now, why do I pray as a poor person? No entendemos. We don't No understand. creemos y no We don't entendemos. believe and we don't understand. Gracias, pastor. Ahí está la razón. That's the Va a haber reason. milagros aquí. There's going to be miracles here. Cuando tú te pares enfrente de Dios a orar y decirle, Señor, quiero $10,000. When you stand before the presence of the Lord, you tell Him, I want $10,000, Lord. Dices, tú estás loca, ¿cómo te vas a poner a pedir así? And you say, you're crazy. How are you going to ask the Lord for that? Él dijo que si tú permaneces en Él He said that if you abide in Him y sus palabras poderosas permanecen en ti, and His powerful words abide in you, que le pida lo que quieras. to ask Him anything. Y si te paras enfrente de Él y dices, Señor, yo quiero $10,000. And if you stand in front of Him and tell Him, Lord, I want $10,000, Pero ya no igual como te parabas antes. but not the same as how you stood before Him
back then or before. Señor, tú sabes que no Lord, tengo dinero ahorita. You know that I don't have any money, Y necesito de ti, and I Señor. need from you, Lord. ¿Qué estás haciendo? What are you Negando el poder que Él tiene y que Denying- te dio a ti. And denying the power that He has and He gave you. Pero si tú ya no lo niegas a Él, But if you don't deny Him, al contrario, Señor, gracias porque me has prosperado On the conforme a tus contrary. riquezas en gloria. thank you, Lord, because you have prospered me according to your riches and glory. Yo creo que en ese diario que pusiste aquí abajo de mí, I think that in that diary that you have put under my arm, sí, dice que soy próspero. it says Señor. that I am prosperous, Lord. Pero ahorita quiero pedirte $10,000. But right now, I want to ask you for $10,000. Gracias por ellos. Thank you for them. ¿sí? Yo un día recibí ese entendimiento One day I received that understanding, y algo me hizo ver, and something made me see. honestamente, aunque no entendía mucho, muy bien, Honestly, even though I didn't understand very well, vine y le dije a mi esposa, ya tenemos casa. I came and I told my wife, we already have a house. No teníamos ni crédito. We didn't even have credit. Y vengo y le digo, ya tenemos casa. And I come and I tell her, we already have a home. ¿Cuántas gentes How many people cuidan el crédito como Dios? How many people take care of their credit like as if being God? Y cuando yo supe en mi espíritu que yo tenía casa, And when I knew in my spirit that yo le that I dije a had a Dios, home, gracias por mi casa. I told the Lord, thank you for my home. Y le dije a mi esposa, ya tenemos casa. And I told my wife, we already have a house. En menos de 5 minutos me dijeron, tienes tanto dinero para la casa. In less than 5 minutes, they told me, you have X amount of money towards your house. Y así fue como Dios nos dio la casa. And that's how God gave us La a house. primera. The first one. Porque ya aprendí cómo. Because I already learned how to. Oh, ¿verdad? Al ratito le voy a decir. "Y ahí Later, you're otra". going to see. Oye, pero eso es ambición. Oh, but that's ambition. No, estas señales siguen a No, los que creen. these signs shall follow those who believe. Pues si no quieres creer, pues, pues no quieres. Well, if you don't want to believe, well, then you don't want it. Pero si tú crees, But if you believe, follow me, dijo Jesús. sígueme. That's what Jesus said. Jesús dijo, venir en pos de mí. Jesus said, come unto me. Él dijo, He said it, no He dijo said un it. pastor. not a pastor. ¿Entiendes? You understand? ¿Qué tenemos que hacer? What do we need to do? Seguir lo que dice su palabra. Follow what his word says. Quedarnos con esa naturaleza de poder. Stay with that nature of power. Pon un papel en tu casa, por favor. Write a piece of paper at home Y soy poderosa por naturaleza. and write down, I am powerful by nature. Y cada circunstancia que no cuadra con nuestras propias vidas vas a decir, And every "No, circumstance Dios". that doesn't make sense with your life, you're Al going to say rato vas no. a decir, si yo soy el que tengo el poder. Later, you're going to say, I am the one that has the power. Yo veo cómo los impíos I see how unbelievers controlan a los santos. control the holy ones. Y dices tú, ¿qué es eso? And you say, why is that? Algo está mal. Something's wrong. Come on. Y ahí están en los altares, moqueando el altar, llorando. And then they are at the altar crying, Pero cuando le dices diezma, No, verás qué carcajadas. but when you tell them tithe, then you see them laugh. Y el silencio. Look at the silence. Es que tenemos que creerle a Dios. So we need to believe the Lord. Él dijo, yo deseo que todos He sean said, prosperados. I desire for all of you to prosper. Todos, All of you. todos. All. Él quiere. He wants. Su plan es que tú y yo ejerzamos el poder. His plan is for you and I to exercise the power. Nací de Él y tú. I was born from him. What about you? Así de sencillo y fácil. Is that easy? Esto no lo tienes que espiritualizar. You don't need to spiritualize this. No tienes que ponerte, no. Si Él dice, está hecho. If he said it, it's done. Si Él dice, está hecho. If he said it, it's done. Dice, bienaventurado el que confía. It says, blessed are those who believe or who trust. Bienaventurado el que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Blessed are those who trust the Lord and whose trust is in the Lord. Ahora le vamos a cambiar y le vamos a poner
y cuya confianza es la palabra. And now we're going to change it a little bit and we're going to say, and whose trust is in the word. Esa es tu confianza That ahora. is your trust. La palabra es mi confianza. The word is my trust. Y es Dios mismo. And it is God. It is Jesús lo God dijo. himself. Jesus said it. Yo y la palabra uno somos. I and the word are one. Amén. Amen. ¿Cuántos siguen contentos? How many of you continue being happy? ¿Cuántos a partir de hoy nunca van a permitir How many from now on are not going to allow que te roben quién eres? to steal away from you who you are? Nunca permitas que te roban quién eres. Never allow for somebody to steal away from you who you Nací are. de Dios I was born from God, y por lo tanto hay poder en mí. and therefore there is power in me. Y creo And I believe y entiendo and I understand que ese poder es el poder de Él. that power is his power. Aleluya. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.